van a tener tiempo de revisarlos con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, si me permiten voy a hacer la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, lo único que les digo es que cuando estoy en pantalla completa no veo si escriben, o sea que si tienen alguna duda me interrumpen, que con gusto la trato de evacuar la duda, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a arrancar con el tema de cooperativas, ¿sí? Este tema, como bien dijimos, ya empezamos con toda la parte de las contabilidades especiales, ¿de acuerdo? La parte de cooperativa la vamos a ver que forma parte del capítulo de la unidad 7 de la materia. Y antes de abordar los aspectos prácticos, vamos a hacer un pequeño repaso teórico con los aspectos más sobresalientes de esta unidad, ¿de acuerdo? Yo les voy a ir mostrando cuando hagamos los ejercicios. Si quieren, aprovechen ahora que son pocos a interrumpirme, hacer preguntas y participar. Pero yo les voy a ir contando los errores que voy viendo en la resolución de los exámenes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué nos pide la resolución técnica 51? Que el estado de resultados se tiene que presentar de acuerdo a las normas contables vigentes. Básicamente, ¿qué nos pide? Denme un segundito que voy a poner el puntero como a mí me gusta. ¿Qué nos pide? Que una vez que tengamos el estado de resultado, al pie de ese estado de resultado, lo tenemos que clasificar ese resultado del ejercicio. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Esta división y clasificación lo vamos a hacer obviamente con bases objetivas, no es que lo vamos a hacer al azar. Aquí es donde empiezan a fallar. Acá nos encontramos con algo típico de este capítulo y no podemos equivocarnos en los nombres. Estos nombres tienen que ser exactamente como están aquí. ¿Por qué? Porque esto es un tema técnico, ¿de acuerdo? No es que nosotros somos caprichosos y queremos que estudien de memoria por algún motivo que a nosotros se nos ocurra. No, la resolución técnica nos pide que lo clasifiquemos en estos tres conceptos. Entonces, si ustedes ponen otra cosa parecida, resultado por la gestión cooperativa con socios, y está mal, no son socios, son asociados. ¿De acuerdo? Entonces, es resultado por la gestión cooperativa con asociados, resultado gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenos a la gestión cooperativa. Ese es el primer énfasis que le pongo. Si ustedes ponen el nombre mal de esto, está mal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué entendemos por gestión cooperativa? Es toda aquella actividad ordinaria que desarrolla el ente cooperativo prestando los servicios y en cumplimiento del objeto social. Es decir, la cooperativa se constituye con un objeto social. La gestión cooperativa son todas las actividades ordinarias que desarrolla el ente para prestar y cumplir esos servicios. ¿De acuerdo? Después, esa gestión, ¿cómo puede ser? Con asociados y con no asociados. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que vamos a dividir en resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y resultados para operaciones ajenas a la gestión cooperativa. ¿Qué vamos a considerar como resultados por la gestión cooperativa con asociados? Al resultado que provenga de la gestión con los asociados. Esto es fácil, si yo presto un servicio público y bueno, el resultado va a ser el resultado que yo tenga con mis asociados, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo imagínense que ustedes o la cooperativa obtienen un resultado con asociados y después decide constituir un plazo fijo. Esos intereses
que genera la cooperativa también van a ser considerados como resultado por la gestión de cooperativas con asociados. ¿Por qué? Porque hace referencia al punto B, que son otros ingresos obtenidos por o como consecuencia de la gestión cooperativa, en la medida que obviamente lo podamos medir de manera razonable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí en resultado de la gestión cooperativa con asociados? El resultado de la gestión cooperativa propiamente dicha, más los ingresos, otros ingresos que obtenemos como consecuencia de esa gestión cooperativa. Para que lo visualicen, estos son los intereses del plazo fijo. ¿De acuerdo? Después también vamos a incluir en las cooperativas de trabajo el excedente que se genera por el trabajo de los asociados. La otra clasificación, ¿cuál va a ser? Resultados gestión cooperativa con no asociados, que vamos a tener la misma división. Si yo tengo un resultado que proviene de la gestión cooperativa con no asociados y constituye un plazo fijo, el interés de ese plazo fijo, en ese caso, va a ser resultado por la gestión cooperativa con no asociados. ¿Por qué? Porque es otro ingreso que se obtuvo como consecuencia de esa gestión cooperativa con no asociados. Y el resto, vamos a incluir lo que no podemos clasificar en las dos secciones anteriores. Son todos los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Entonces, ¿qué es la gestión cooperativa? Recuerden. Bueno, la actividad ordinaria que desarrolla el ente para cumplir con su objeto social. ¿Sí? Si el objeto social es proveer de energía eléctrica, y bueno, yo si vendo banderitas de Argentina, es ajeno a la gestión cooperativa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta acá? Después lo revisan en profundidad, pero yo les voy marcando los errores típicos. ¿Ok? Entonces, este va a ser, por ejemplo, un estado de resultados típico. Es bastante similar al que ustedes conocen. Bastante similar. Van a tener resultados de las operaciones que continúan, como en una empresa comercial, resultados de operaciones que están en descontinuación, y después vamos a tener resultados de operaciones extraordinarias. La suma, recuerden que la cooperativa no tiene un resultado del ejercicio. Nosotros le llamamos excedente del ejercicio, si es positivo, y quebranto del ejercicio, si es negativo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pide la resolución técnica? Que debajo del estado de resultados clasifiquemos el excedente. No sé por qué se pasó esto, debe tener alguna animación. Clasifiquemos el excedente. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Resultados gestión cooperativa con asociados, resultados gestión cooperativa con no asociados y resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Lo que acabamos de decir. Pero ¿qué tienen que entender ustedes? Vamos a hacer de cuenta que el excedente del ejercicio es 100. Lo que tienen que poner ustedes abajo es una clasificación. O sea que el 100 no va a cambiar. ¿A qué me refiero? Lo que yo voy a hacer es abrir esos 100 en estos tres conceptos. Pero estos tres conceptos van a seguir sumando 100. ¿Yo qué veo en los exámenes? Ustedes tienen que clasificar 100 y acá terminan sumando 150. No, imagínense que ustedes tienen un excedente del ejercicio que es 100 y lo tienen que distribuir en tres cajas. Nada más. Ponen una parte en una caja, otra parte en otra y en otra parte en otra. Pero no va a cambiar el excedente del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro típico error de examen. Bien, vamos a ver un ejercicio. Nos dice, la cooperativa Contabilidad 4 de trabajo limitada, yo les voy marcando acá, es importante ver qué tipo de cooperativa es. Si es de trabajo, si es de crédito, si es de servicios públicos y demás. Ya les voy a explicar por qué es importante, ¿de acuerdo? Pero ustedes siempre lean la cooperativa de qué es. En este caso es de trabajo.
nos dice que la cooperativa de trabajo debe presentar sus estados contables al 31 del 10 del 2023 y se dispone de la siguiente información. Nota 1. De los costos de los servicios prestados, existen trabajos realizados por no asociados en el periodo de prueba a la cooperativa por 100. Es decir, que acá me está diciendo que hay trabajos realizados por no asociados por 100. ¿Esto qué me está diciendo? Y bueno, me está dando las pautas o algún elemento para poder clasificar el resultado de la gestión cooperativa para saber si es con asociados o si es con no asociados. Después nos dice que el resultado de las operaciones extraordinarias corresponden a una donación recibida de 50. Yo les hago una pregunta. ¿Qué se imaginan que es este resultado de operaciones extraordinarias? Cuando tengamos que... Es un resultado ajeno a la gestión cooperativa. Primero porque es extraordinario, ¿sí? Y porque el contrato, el contrato constitutivo de la cooperativa no nació para recibir donación. Ese no es el objeto, ¿de acuerdo? Después nos dice que en el ejercicio anterior se usó una reserva legal para compensar una pérdida por 50. Esto ya lo vamos a ver más adelante. No le vamos a llevar la importancia, no lo vamos a analizar. Entonces, básicamente si nosotros les damos el estado de resultado, ¿cómo va a ser el estado de resultado? Bueno, resultado de las operaciones que continúan, ¿sí? El excedente de las operaciones que continúan. Esto es un estado de resultado casi como el que ustedes conocen, ¿de acuerdo? Venta menos costo de los servicios, el excedente bruto, ya no hablamos de utilidad bruta, sino excedente bruto, menos gasto de administración, comercialización, impuestos a otros fondos. Nos queda un excedente ordinario de 60. Más el resultado de las operaciones extraordinarias, que teníamos la nota 2, que era la donación, es de 50. Entonces, el excedente del ejercicio, ¿cuánto es? Y bueno, 110. 60 más 50. Entonces, nosotros le vamos a dar este estado de resultado. ¿Y qué nos pide en este caso? Bueno, clasifíqueme estos 110. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Resultado gestión cooperativa con asociados, resultados gestión cooperativa con no asociados y resultados ajenos a la gestión cooperativa. ¿De acuerdo? Yo ya sé que de estos 110 hay 50 que van a ser resultados ajenos a la gestión cooperativa. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Por qué, profe? Perdón. Son ajenos a la gestión cooperativa porque son extraordinarios y corresponde a una donación. Ah, claro. Bien, perfecto, perdón. ¿Sí? Tenés la nota 2 ahí. Sí, sí, sí. Entonces, recuerden, el objetivo es clasificar esto. No puede cambiar este valor. Es clasificarlo, nada más. Entonces, ya sabemos que 50 es resultado por ajeno a la gestión cooperativa. ¿Sí? Bien. ¿Qué me queda? Me queda clasificar los 60. Lo que yo no sé acá es cuánto de esto es resultado de gestión cooperativa con asociados y cuánto es resultado de gestión cooperativa con no asociados. ¿De acuerdo? Ahora les voy a decir cómo lo resolvemos. Es bien fácil. ¿Qué nos dice? De los costos de los servicios prestados, existen trabajos realizados por no asociados en el periodo de prueba de la cooperativa por 100. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Esta cooperativa es una cooperativa de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen en la cooperativa de trabajo? Los asociados y trabajan. Entonces, esos trabajos forman parte del costo de los servicios prestados. Entonces, en este caso, porque es una de trabajo, ¿qué me está diciendo? Que de esos 500, 100 fueron con no asociados. ¿De acuerdo? 100 sobre 500 me da ¿cuánto? Un porcentaje del 20%. ¿Qué quiere decir? Que del resultado
que me quedaba por clasificar, el 20% de 60, corresponde a resultado por la gestión cooperativa con no asociados, y el resto, el 80%, corresponde al resultado por la gestión cooperativa con asociados. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Se entendió, profe. Bien. Tengan en cuenta que en este caso es cooperativa de trabajo. Entonces, este porcentaje lo van a calcular sobre el costo de los servicios prestados. Si fuera, por ejemplo, una cooperativa de servicios públicos, imagínense una cooperativa de agua de Carlos Paz, ¿de acuerdo? El dato que les va a decir es, se prestaron servicios a no asociados por 100. Bueno, ahí en ese caso no van a utilizar el costo de los servicios prestados, sino que van a utilizar las ventas. ¿De acuerdo? Ese es el cambio entre cooperativa de trabajo y cooperativa de servicios públicos. Entonces, en una cooperativa de servicios públicos, este porcentaje no lo van a calcular sobre el costo, sino que van a decir, bueno, 100 se prestaron a no asociados, 100 sobre 1000 es el 10%. Le estoy dando un ejemplo si fuera un caso distinto, ¿de acuerdo? No, en la de servicios públicos. Después las otras, las de crédito, en función del capital y demás, pero la que usamos con los servicios, con el costo, es la de trabajo. ¿Pero por qué? Porque si nosotros hacemos una cooperativa, todos los que estamos en este aula, el aporte que vamos a hacer nosotros es el trabajo, ¿de acuerdo? Y el trabajo forma parte del costo de los servicios que prestemos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante? Vuelvo a remarcar esto porque después fallamos. Nosotros tenemos que clasificar este excedente. La clasificación no puede ser mayor a este excedente. Yo tengo que explicar esto, cuánto es gestión cooperativa con asociados, cuánto es resultado por la gestión cooperativa con no asociados y cuánto es resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Esta suma y clasificación no puede diferir de esto. ¿De acuerdo? Es una clasificación. Ahora bien, haciendo esto, este cuadrito que yo hice acá, ¿resuelvo lo que me pide el ejercicio? No. ¿Por qué? El ejercicio me pide que esta clasificación tiene que estar al pie del estado de resultados. Es decir, que nosotros, al pie del estado de resultados, ¿qué hay que clasificar? ¿Cuánto fue resultado por la gestión cooperativa con asociados? ¿Cuánto fue la gestión cooperativa con no asociados? ¿Y cuántos fueron los resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa? ¿De acuerdo? Probables errores. Repito nuevamente, que se confunden en los nombres. Si se confunden en el nombre está mal. Por más que sea parecido, tienen que poner esto. Y que la suma de esto sea distinta al excedente del ejercicio. ¿Dudas? Bien. Profe, tengo una duda. Puede Sí. pasar que alguno de esos tres componentes sea cero, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si no tenés resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa? Si no hubieras tenido la donación. Acá, por Sí, ejemplo. ¿Cuánto hubiera sido el resultado? Y 60. ¿Sí? sí, ¿Y vos sí. qué tenés que clasificar? Y bueno, 60. 48 resultados de gestión cooperativa con asociados, 12 resultados de gestión cooperativa con no asociados. Y si hubiera tenido solamente como resultado la donación, y bueno, yo tendría que clasificar como excedente 50. ¿Y cómo lo clasifico? Y resultado por operación ajena a la gestión cooperativa 50. Estos dos van en cero. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Y yo les hago una pregunta.
¿Una empresa comercial siempre da ganancia? No, puede tener pérdida. Bueno, la cooperativa también puede tener un quebranto. ¿De acuerdo? Si tengo quebranto, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, da quebranto, no hago nada. No, tienen que clasificar el resultado. Les doy un ejemplo. Imagínense que este resultado hubiera sido menos 50. ¿Cómo hubieran puesto? Y bueno, resultado de gestión cooperativa, lo que corresponda, con asociados, resultado de gestión cooperativa con no asociados, lo que corresponda, y en positivo, la donación. La suma algebraica, ¿cuánto nos daría? Y si fuera 50, nos daría 0. Pero siempre lo tienen que clasificar. No importa si es excedente o si es quebranto. Siempre lo tienen que clasificar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la respuesta correcta al ejercicio es, a ustedes se les van a presentar este estado de resultados y ustedes lo van a clasificar. Esta es la respuesta que nosotros esperamos. ¿De acuerdo? Si hacen un cuadro sinóptico, lo que sea, está mal. Esto es lo que necesitamos. Porque esto es lo que pide la resolución técnica. ¿De acuerdo? Bien. Resultados de las cooperativas. ¿Qué dijimos? Que podemos tener excedentes o quebrantos. ¿De acuerdo? Bien. Los excedentes. Recién vimos un ejercicio donde tenemos 110 de excedentes. Pero hay que agregar otro concepto que está en el artículo 42, que es el concepto de excedente repartible. ¿Qué nos dice el artículo 42? Se consideran excedentes repartibles solo aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el excedente. ¿Qué tenemos en el excedente? Resultados de gestión cooperativa con asociado, resultados de gestión cooperativa con no asociado y resultados ajenos a la gestión cooperativa. ¿Ok? El excedente repartible solo viene de los resultados con los asociados. ¿De acuerdo? Ahora yo les voy a mostrar un cuadrito para que lo vean, pero solo viene de el resultado con los asociados. De ese excedente repartible se va a destinar 5% a la reserva legal, 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal, 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en un caso para que lo visualicen. Después, nosotros no lo damos en ejercicios esto, pero podría ser que alguna cooperativa pague un interés a las cuotas sociales si el estatuto lo autoriza. ¿De acuerdo? Todo eso, ¿de dónde se saca? Del excedente repartible. Entonces, del excedente repartible, ¿qué vamos a sacar? 5% de la reserva legal, 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral, 5% al Fondo de Educación y Capacitación, y después que sacamos todo, el resto lo consideramos como retorno. ¿Retorno a quién? No sé por qué se va. ¿Retorno a quién le vamos a retornar? A los asociados. Yo si no estoy asociado, olvídate, yo no estoy asociado. ¿Y cómo le vamos a devolver? Y bueno, si es una cooperativa de consumo de bienes, en proporción al consumo. Es lo que vimos de el caso que les conté de los servicios públicos. Si es de trabajo, en función a la proporción de trabajo efectivamente realizado. Y después tenemos otro tipo de cooperativas. ¿De acuerdo? Pero quiero que lo visualicemos después en un cuadro, así les queda más claro. Después, ¿qué nos dice? Hay una reserva del artículo 42 que nos dice que todos los excedentes que provengan de la prestación de servicios a no asociados
se destinan a una reserva especial. Y el mismo tratamiento para los excedentes que son ajenos a la gestión cooperativa. Yo estimo que en este momento ustedes tienen palabras nuevas que son típicas de esta unidad, que les están dando vuelta en la cabeza y no las podemos unir. Créanme que al final las vamos a juntar. ¿Ok? ¿Qué restricción tenemos de la distribución de excedentes? Primero que, imagínense que hay cooperativas que pueden tener secciones. Puedo tener la sección luz, agua, gas. Y primero se deben determinar los resultados por secciones. Y no se puede distribuir ningún excedente si no se compensó previamente quebrantos de alguna de las secciones. ¿De acuerdo? Y si se hubieran utilizado reservas para compensar quebrantos, no se pueden distribuir los excedentes sin haberlas reconstituido al nivel anterior. Ya todo esto, créanme que lo vamos a ver en un ejercicio, va a quedar más claro. Entonces, esta es una restricción a la distribución de excedentes. Y tampoco podés distribuir excedentes si no compensaste la pérdida de ejercicios anteriores. Acá lo que estamos viendo es cómo se absorben los quebrantos. ¿Sí? Esto por ahí es muy teórico, ya lo vamos a bajar a la práctica. Bien. ¿Qué tienen que entender ustedes? Que excedente no es lo mismo que excedente repartible y no es lo mismo que retorno. ¿El excedente qué es? En el caso 1 eran los 110. Es el resultado del ejercicio, nada más que no tienen las cooperativas el resultado del ejercicio. El excedente es la diferencia entre todos los costos de los bienes y servicios y el valor abonado por los terceros y los asociados. ¿Sí? Es todo el resultado. Eso es distinto al excedente repartible. ¿Por qué? El excedente repartible, ¿de dónde proviene? Solo de la parte de los asociados. Y el retorno es la devolución de lo que se le cobró en exceso a los asociados. ¿De acuerdo? Quiero llegar al cuadro así ustedes lo visualizan. Este es el cuadrito que a mí me gusta. Este es el cuadrito que a mí me gusta. Yo se los voy a hacer fácil. Déjenme ponerlo así. ¿Sí? Ustedes van a partir del excedente. ¿Qué era el excedente? Sí. Obviamente, si me llegan a decir resultado del ejercicio en el examen o en el parcial, ¿cómo va a estar? Va a estar mal. Las cooperativas tienen excedentes o quebrantos. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vimos nosotros? Que ese excedente, en nuestro caso que era 110, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Se clasifica. ¿Cómo se clasifica? Gestión cooperativa con asociados, resultado por la gestión cooperativa con no asociados, resultados ajenos a la gestión cooperativa. Es lo que ustedes saben. ¿De acuerdo? Bien. Los resultados con los no asociados. Más los resultados ajenos a la gestión cooperativa. Estoy tratando de memorizar los números del ejercicio que vimos en el 1. Era 50 los resultados ajenos a la gestión cooperativa por la donación y 12, si no me equivoco. ¿Sí? Bien. Sí, sí, creo, gracias. Entonces, primero clasificamos lo que sí es resultado de gestión cooperativa con no asociados y resultados ajenos a la gestión cooperativa no se puede repartir. Todo eso se constituye una reserva especial del artículo 42. ¿De acuerdo? Que es la que acabamos de ver acá. Esta, la reserva especial. ¿Sí? Sí, una reserva especial. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Clasifican. Lo que es gestión cooperativa con asociado y no asociado, no se puede repartir, va a la reserva especial. ¿Ok? Bien.
¿Por qué se los digo así? Porque ¿cuáles son los únicos resultados que son repartibles? Los que provienen de la gestión cooperativa con asociados. ¿Ok? Entonces, ¿yo voy a poder repartir la gestión cooperativa con asociados? No, no se puede repartir. ¿Y los resultados ajenos a la gestión cooperativa? No, tampoco se pueden repartir. Solamente reparto resultados de gestión cooperativa con asociados. ¿Y cómo lo reparto? 5% a la reserva legal, 5% a los fondos de educación y capacitación y 5% al fondo de acción existencial. ¿Sí? Si tuviera interés, las cuotas, interés, y lo que queda después de restar todo esto es el retorno. ¿De acuerdo? Entonces, a la gestión cooperativa, los resultados de gestión cooperativa con asociados es lo único que puedo repartir. ¿Cómo lo reparto? 5 a la reserva, 5 al fondo de educación y capacitación, 5% al fondo de acción asistencial y laboral, y si hubiera un interés, que nosotros no le estamos dando ejercicio con eso, pero para que ustedes lo sepan, y lo que queda es el retorno. Vuelvo a lo mismo. El retorno es lo que le llega a quién, al asociado. ¿Por qué le queda un retorno? Y porque a mí me cobraron más de luz de lo que salió el costo. Entonces me van a devolver en función al uso. ¿De acuerdo? Pero ¿qué nos decía ante una de las restricciones de las distribuciones? Que si en ejercicios anteriores se hubieran utilizado reservas para compensar quebrantos, primero se deben reconstituir. Es decir, antes de calcular el excedente repartible, antes de calcular todo esto, tengo que reconstituir las reservas que hubiera utilizado. ¿De acuerdo? Este cuadro es fundamental para que ustedes visualicen qué pasa con los excedentes en la cooperativa. ¿A dónde le pueden errar acá? Le pueden errar en confundir qué es el excedente, qué es el excedente repartible y qué es el retorno. Y le pueden errar los nombres de los fondos. ¿De acuerdo? Repasemos un poquito de sociedades. Ustedes la deben tener más clara que yo porque la vieron hace menor tiempo. La reserva legal en una sociedad comercial. ¿Cómo se hace? Excelente. Excelente respuesta. Bueno, no estamos en una sociedad comercial normal. Estamos en una cooperativa. Entonces, no importa el valor que tengamos de reserva legal. Si tenemos un excedente repartible, el 5% va a la reserva legal. Es decir, que no tiene tope la reserva legal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cada vez que tengo un excedente repartible, el 5% va a la reserva legal. Esa es la diferencia con una sociedad comercial, por ejemplo. ¿De acuerdo? No tiene tope. Todos los años, si tengo excedente repartible, 5% va a la reserva legal. Esta reserva legal es una cuenta de patrimonio neto. Estos dos fondos son cuentas de pasivo. ¿Por qué? Porque básicamente me están diciendo, mirá, yo quiero que vos destines una parte del excedente repartible a un fondo para la educación y la capacitación del cooperativismo, ¿ok? Entonces, es un pasivo para mí porque yo lo tengo que usar ese fondo. Lo mismo el fondo acción asistencial y laboral. Yo los tengo que usar. O sea, que yo al año siguiente lo debería usar. Por eso es un pasivo. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que este cuadro lo aprendan bien. Clasificamos
Gestión cooperativa con no asociados y ajeno a la gestión cooperativa, derecho va a la reserva especial. Los resultados, gestión cooperativa con asociados, si hubiera usado reserva en años anteriores, reconstituyo. Recién ahí determino cuánto es el excedente repartible, reparto 5% a las reservas y a los fondos, y lo que queda es el retorno que vuelve a los asociados. Ese es el camino lógico. No hay mucho más. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Seguimos entonces. Distribución de excedentes en las cooperativas. Ustedes tienen que distinguir dos momentos: el proyecto de distribución y la distribución de excedentes. No es lo mismo. El proyecto de distribución de excedentes es un proyecto. Es como que imagínense que ustedes van a contratar a un arquitecto. El proyecto es el plano, no es la casa. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa distinta es el proyecto a la distribución de excedentes. ¿Por qué? Porque el proyecto no genera ningún tipo de asiento contable. El que genera asientos contables es la distribución de excedentes, porque ahí se efectiviza la decisión. Acá se propone y acá se ejecuta. Acá se decide. Entonces, en este momento es donde se generan los asientos contables. Línea de tiempo. Cierra el ejercicio contable. Dentro de los 4 meses se convoca la asamblea. Cuando se convoca y se envía 15 días antes de la asamblea el proyecto. ¿Para qué? Y para que los que vayan a la asamblea lo puedan estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, se convoca la asamblea, van a la asamblea ordinaria, se debate y ahí que puede pasar que se apruebe o que se realicen ajustes. ¿De acuerdo? En la asamblea levantan la mano, dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al día siguiente de la asamblea se realiza la distribución de los excedentes en función a lo que esté decidido. Entonces, acá no hay asientos contables. Los asientos contables se dan el día después de la asamblea. ¿Y qué pasa? Yo imagínense la línea de tiempo, este proyecto lo envié 15 días antes. ¿Qué pasa si la asamblea lo cambia? Me dice, no estoy de acuerdo con ese proyecto, vamos a hacer esto. El proyecto no cambia, es parte del pasado. Lo que cambia son los asientos contables. No vuelve a hacerse otro nuevo proyecto. No tiene sentido. Es parte del pasado el proyecto. Acá es donde se ejecuta. Se decide qué hacer y se registra. Esto es al día posterior de la asamblea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la asamblea ordinaria se trata el balance y una vez que está aprobado, se trata el proyecto de distribución, en donde la asamblea, como recién les dije, que puede aprobar o modificarlo. Y las registraciones contables se hacen en función a lo que decía la asamblea. O sea que el proyecto que dijimos no genera ningún tipo de registro contable. Bien, vamos a ver un ejercicio de distribución de excedentes. ¿Qué les pido que lean siempre? Cooperativa de servicios públicos, o sea que no es una de trabajo, una de servicios públicos, debe presentar sus estados contables del 31 del 10, se dispone de la siguiente información. Existen ventas por consumos de electricidad para usuarios que no están asociados a la cooperativa por 300. ¿Para qué me da ese dato? Exactamente, entonces esos 300 yo me voy anticipando, lo voy a dividir sobre los 1000. ¿De acuerdo? A su vez me dice que el resultado por operaciones extraordinarias corresponde a otra donación por 50. Nos dice que el estatuto no reconoce intereses a los asociados por las cuotas aportadas. Recuerden que había
una de las distribuciones posibles del excedente a repartir era el interés a los asociados por las cuotas aportadas. Bueno, nosotros para simplificar le ponemos que no se reconoce. Después, ¿qué nos dice? Luego de realizadas las reservas pertinentes, ¿por qué dice luego de realizadas las reservas pertinentes? Y porque ¿qué tenemos que hacer? Clasificar, calcular el excedente repartible, hacer el cálculo de las reservas, ¿sí? Y después, si queda un retorno, ¿qué nos dice? Se propone distribuir el remanente en concepto de retorno a los asociados, de los cuales el 80% se capitalizará mediante la emisión de nuevas cuotas. Entonces, tenemos el estado de resultados, ventas, costo de venta, excedente bruto, gasto de comercialización, excedente ordinario de operaciones que continúan, 200. ¿Qué tengo metido ahí en ese 200? Resultados gestión cooperativa con asociados y resultados gestión cooperativas con no asociados. ¿Sí? Después tengo las operaciones extraordinarias, los 50 que son las donaciones. ¿El excedente del ejercicio cuánto es? 250. 200 más 50. ¿Qué nos pide? Con estos datos se debe elaborar la propuesta de distribución y luego realizar las registraciones contables correspondientes, suponiendo que la Asamblea aprueba la distribución. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me gustaría hacer primero? La clasificación. ¿De acuerdo? Si bien acá no te lo pide, ustedes siempre hagan la clasificación. ¿Cómo harían la clasificación en este caso? ¿Qué tienen que clasificar? Estos 250. O sea que esta suma debería dar ¿cuánto? 250. ¿Sí? 50 son resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa. Y estos 200, una parte es resultado de gestión cooperativa con asociados y otra parte es resultado por la gestión cooperativa con no asociados. Los no asociados, ¿cuántos serían en nuestro caso? 300 sobre 1000, 30%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 200, el 30% es con no asociados. No lo pide el ejercicio, pero ya que está, lo vamos practicando. Este ejercicio, ¿en qué se concentra? En que hagamos la propuesta de distribución. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo empieza la propuesta de distribución de excedentes? Con el título. ¿El título cuál es? Proyecto de distribución de excedentes. ¿Qué pasa si ustedes me ponen proyecto? Está mal. ¿Qué pasa si me ponen proyecto de distribución? Está mal. Tiene que decir proyecto de distribución de excedentes. Y si no lo ponen, también está mal. ¿Ok? Empieza con proyecto de distribución de excedentes. ¿Cómo sigue? Imagínense que este proyecto, ¿ustedes a quién se lo van a presentar? ¿A la asamblea? Entonces ahí le explican, le dicen, mira, partimos del excedente del ejercicio que es 250. Voy a volver para atrás. 250. ¿Qué dijimos que hacíamos con los resultados por operaciones extraordinarias? ¿Cómo los clasificábamos? Como resultado ajena a la gestión cooperativa. Volviendo al cuadrito ese que habíamos visto antes, ¿qué hacíamos con todos los resultados que son ajenos a la gestión cooperativa? Reserva especial del artículo 42. ¿Sí? Y de estos 200 tenemos que calcular la proporción y la parte que es con no asociados, También derecho, me pasa. derecho va a la reserva. ¿Sí? Entonces, resultado del ejercicio, 250. Esto tiene que ser tal cual como está acá. A reserva especial, 110. ¿Sí? Ustedes tienen que explicar cómo se arma estos 110. Si ponen solamente reserva especial 110 va a estar mal.
tienen que poner a reserva especial 110. ¿De dónde salen estos 110? Por excedentes ajenos a la gestión cooperativa 50 y por excedentes de la gestión cooperativa con no asociados 60. Ahí están explicando. ¿Cómo sale este 60? El 30% de los 200 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda allí? Bien. Excedente repartible. ¿Cuánto me queda? 140. Hago una pregunta teórica. Este excedente repartible, en definitiva, es el excedente con quiénes? Es con los Los asociados. asociados. Porque lo único que se puede distribuir es con asociados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo tener excedente repartible cero? Sí. Puedo tener excedente repartible cero. Pero esto siempre va a ser ¿qué cosa? Y el resultado de la gestión cooperativa con asociados. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa si tuviéramos que reconstituir una reserva. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se distribuye esto? No pierdan de vista que estamos haciendo el proyecto de distribución. Entonces ustedes le van a decir a la asamblea, excedente 250, reserva especial 110, por estos motivos, el excedente repartible es de 140, y ahora lo empiezo a repartir. ¿Cómo reparto? 5% a la reserva legal, 7 pesos, fondo de acción asistencial y laboral, 5%, fondo para la educación y capacitación cooperativismo, 5%. Todo esto tiene que ser tal cual. No me pueden poner reserva. Es reserva legal 5%, fondo de acción asistencial y laboral 5%. Algunos ponen acá FAL. F-A-A-L. ¿Saben qué pasa si ponen FAL? Está mal. Tienen que poner fondo de acción asistencial y laboral. Una vez que restamos todo esto, nos queda el retorno a los asociados. ¿De acuerdo? ¿Termina ahí el proyecto de distribución? No. ¿Qué tenemos que decirle a la asamblea? Se propone que este retorno se distribuya el 80% en capital y el 20% en efectivo. ¿Por qué? Porque así lo dice el enunciado. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes arman todo esto y llegan hasta acá y no ponen esto, ¿saben cómo está el proyecto? Está mal. Porque imagínense que ustedes están leyendo. Che, ¿qué tengo que hacer acá? Acá no me dicen nada. Entonces, este es el proyecto. Tal cual como está. El formato tiene que ser de esta forma. Si está hecho de otra forma, está mal. No porque nosotros seamos muy exigentes, sino porque hay un tema técnico y legal. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el proyecto correcto. Pregunta. ¿El proyecto genera asientos contables? No. No. El plano de la casa, que se manda con anticipación a la asamblea. En la asamblea se juntan, están de acuerdo con lo que dice el proyecto, al día siguiente se hacen los ajustes, los asientos. ¿Cuáles son los asientos? Cuando lo aprueba la asamblea, ¿qué hacemos? Y teníamos el resultado del ejercicio que estaba como resultado no asignado. Cuando digo el resultado del ejercicio era el excedente, ¿no es cierto? 110 va a la reserva especial, 7 va a la reserva legal, 7 al fondo de acción asistencial y laboral, 7 al fondo de educación y capacitación. ¿Y qué habíamos dicho? Que una parte se pagaba en efectivo y otra parte se capitalizaba. Bueno, retornos pendientes de pago, 23,80, eso sería el 20%, y retornos cooperativos a capitalizar, 95,20. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después? Sí. No, son de pasivos. Mira, acá cuando lo damos vuelta,
Retorno cooperativo a capitalizar lo clasificamos a capital cooperativo. ¿De acuerdo? Y retornos pendientes de pago cuando lo pagamos. ¿Ok? Bien. Vamos a la parte de distribución de excedentes. Déjenme un segundito a ver si les puedo mostrar otra cosa. Un segundito. Lo tengo de años anteriores. Un segundo, ¿no? A ver si lo encuentro, si no sigo con la presentación. Un segundo, ¿eh? Yo creo tener algo para mostrarle. Bueno, no lo encuentro ahora. No importa, sigamos con esto. Disculpen. Vamos otra vez. ¿Me dicen si ven la pantalla? Ahí Bien. se ve, profe. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? La distribución de excedentes. Al cerrar su ejercicio económico, la cooperativa de servicios públicos, recuerden leer bien de qué se trata, arroja un excedente de 400. La información disponible es la siguiente. El estatuto no reconoce intereses en los asociados por las cuotas aportadas. Las secciones dieron los siguientes resultados. Electricidad, 500. Agua, menos 150. Existen resultados por la gestión cooperativa con no asociados por 120 en la sección de electricidad y ajenos a la gestión cooperativa por 50. También nos dice que falta recomponer la reserva legal por la utilización de 30 que se hizo en el ejercicio anterior. Y otra vez, luego de las reservas pertinentes, se propone distribuir el remanente en concepto de retornos, de los cuales el 50% se capitalizará mediante la emisión de nuevas cuotas sociales. ¿Cuál es el excedente de la cooperativa? 400. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre que nos pide la RT24 modificada por la 51? Clasificarlo. Vamos a clasificar los resultados de gestión cooperativa con no asociados y ajeno a la gestión cooperativa. ¿Ok? Entonces, acá me da para que ustedes vayan armando cómo se componen esos 400. Esos 400 que son 500 de electricidad, menos 150 de agua, tengo 350, más 50 que son ajeno a la gestión cooperativa. Ya después resuelvo cuánto es asociado y cuánto es no asociado. Entonces, lo primero que nos pide es que clasifiquemos el resultado de acuerdo al RT24. Pero además, como tenemos secciones, tenemos que clasificar el resultado por secciones. Entonces, grábense la palabra, es clasificar. No puede cambiar el excedente del ejercicio. ¿Qué nos pide? Que elaboremos la propuesta de distribución y realicemos los asientos suponiendo que la asamblea aprueba la distribución. Y después hacer los ajustes suponiendo que la asamblea dice, no, quiero distribuir 100% en capital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a clasificar el resultado del ejercicio. El excedente del ejercicio. ¿El excedente del ejercicio cómo es? ¿Cómo lo armamos? Teníamos de dato 50, gestión cooperativa, perdón, el resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa.
Después, ¿qué nos decía? Y bueno, hay una parte que es resultado de gestión cooperativa con no asociados 120. Y bueno, la diferencia es con los asociados. ¿Lo visualizan? Es simplemente clasificar los 400. Primero clasifico el resultado y ahora lo hago por secciones. ¿Y cómo clasifico por secciones? Y 500 son de la electricidad, resultado gestión cooperativa. Resultado gestión cooperativa de la sección agua, menos 150. Ahí tengo los 300. ¿Y después qué tengo? Y resultados ajenos a la gestión cooperativa por 50. Vuelvo a reiterar, no cambia el excedente. Acá es una clasificación del resultado del ejercicio y acá es otra. No cambia el resultado del excedente. Es una clasificación distinta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo armamos el proyecto de distribución? Se le pone el nombre proyecto de distribución de excedentes. Partimos del excedente del ejercicio. Indicamos cuánto va a reserva especial. Fíjense que está restando esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a reserva especial? 170. ¿Cómo armamos esa reserva especial? Lo tienen que explicar. Por excedentes de la gestión cooperativa con no asociados, 120, me lo dice el enunciado. Por excedentes ajenos a la gestión cooperativa, 50, me lo dice el enunciado. ¿Y el enunciado qué me decía? Que en años anteriores se utilizó una reserva legal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Recuerdan cuando habíamos visto el cuadro? Antes de calcular el excedente repartible, si había que reconstituir algún tipo de reserva, se hacía antes de calcular el excedente repartible. Preguntas para ver si no perdimos de vista los objetivos. ¿Con qué resultados voy a reconstituir o recomponer reservas? Siempre con la gestión cooperativa con asociados. Grábense el cuadro ese sinóptico. ¿De acuerdo? Entonces, acá es donde fallan. ¿Sí? Lo voy a poner en términos vulgares. Si un kilo de papa sale 100 y yo tengo 150 pesos, ¿puedo comprar un kilo de papa? Bien. ¿Qué pasa si tengo 10 pesos? ¿Puedo comprar un kilo de papa? No. No, voy a comprar ¿cuántos kilos de papa? El 10%, ¿sí? Entonces, en este caso, el excedente menos lo que es la reserva especial, ¿cuánto nos queda? 230. Con 230, ¿puedo reconstituir 30 que había usado? Sí, lo reconstituyo. 230 menos 30 me queda un excedente repartible de 200. ¿Qué pasa? Hay veces que yo tenía 230 y usé reserva en años anteriores por 300. No puedo reconstituir los 300. ¿Por qué no los puedo reconstituir? Porque no tengo 300. ¿Cuánto tengo? 230. ¿De acuerdo? Entonces, este otro error de examen. Si yo les pongo, hay que reconstituir una reserva por 500, acá que me ponen 500. No, no tenés para reconstituir 500. Tenés 230. Entonces podés reconstituir hasta 230. Profe, eso fue lo que pasó en el primer ejercicio en un inciso que decía que tenemos para reconstituir una reserva Exacto. legal de En el ejercicio, no 50. me acuerdo si es 1 o 2, te dice eso. Claro, la reserva legal era de 50 y el resultado por asociado era de 48, creo. Listo. Estoy ¿Cuánto podés seguro. reconstituir? 48. Bueno,
¿Qué hacen habitualmente los exámenes? Y me ponen toda la reserva. No, tenés que ver cuánto tenés. ¿Por qué? Porque tranquilamente el excedente del ejercicio, estos 400, podría ser que sea todo con no asociados y ajeno a la gestión cooperativa. En ese caso, ¿va a poder reconstituir la reserva? No. ¿El excedente repartible puede quedar en negativo? No, no te alcanza a comprar el kilo de papa. ¿Lo visualizan lo que estoy tratando de decir? Si yo tengo que reconstituir, solo lo puedo reconstituir con resultados gestión cooperativa con asociados. Entonces, en este caso tengo 230, me alcanza para cubrir. Si fuera 500, solo puedo hacer hasta 230. ¿Sí? Ahí te queda cero el repartible. ¿Sí? Pero piénsenlo en papeles, en billete. ¿Cuánto vas a repartir? Y nada, si ya te gastaste todo. Y entonces, por ejemplo, supongamos que era 250, había que reconstituir. ¿Cuánto vas a reconstituir? 230. El excedente repartible, ¿cuánto va a quedar? Cero. Y te va a quedar el año siguiente por reconstituir 20 más. ¿De acuerdo? No es que me olvidé. Tengo que reconstituir los 20 que me quedan. Y si el año siguiente no tengo resultado gestión cooperativa con asociados, y bueno, tengo que esperar el otro año. Y si no tengo, otro año más. ¿De acuerdo? Che, pero tengo resultado, me donaron plata, ¿puedo reconstituir la reserva? No. Siempre es con la parte de los resultados de gestión cooperativa con asociados. Entonces, la reconstitución va antes de la reserva, perdón, del excedente repartible. ¿Qué hacemos con el excedente repartible? ¿A quién se lo repartimos? Primero 5% de los fondos y lo que queda es el retorno a los asociados. Voy a hacer una pregunta tonta, pero si yo tuviera excedente repartible cero, ¿cuánto vale la reserva legal? Y cero. No hay nada para Ustedes se repartir. ríen. Ustedes se ríen, pero después los exámenes me ponen el 5% de, no sé, encuentren algún número para multiplicar y lo ponen. Apréndanse el cuadro, no es tan complicado. Bueno, seguimos. Retorno a los asociados y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la propuesta. Si yo termino acá y no pongo la propuesta, está mal. Se propone a la asamblea. ¿A quién le proponemos? A la asamblea, no a cualquiera. Se propone a la asamblea que el retorno se distribuya 50% en capital y 50% en efectivo. Ese es un proyecto válido. ¿Ok? Si le falta el título o algo de esto está hecho como cuadro sinóptico, con flechitas, liñitas, está mal. ¿Ok? Bien. Vamos a la registración contable. Damos de baja el excedente. ¿Contra qué? Reserva especial, 170. Reserva legal, 40. ¿Por qué reserva legal 40? Porque eran 10 de que constituí y 30 que reconstituí. ¿Sí? 10 a cada fondo, retornos a capitalizar 85 y retornos pendientes de pago 85. ¿Sí? Cuando se emiten y se entregan las cuotas, damos de baja el retorno contra capital cooperativo y al efectuarse el pago, lo mismo, damos de baja los retornos pendientes de pago. ¿Qué nos dice? Eso es si, recuerden, una cosa es el proyecto y otra cosa es la asamblea. Ese es el caso que la asamblea me aprobaba el proyecto y hacía lo mismo que habíamos puesto en el proyecto. Si me cambia y dice, no, no quiero que haga nada en efectivo, hace todo contra capital cooperativo. No cambia el proyecto. Recuerden que lo pasamos hace 15 días. Lo que cambia es el asiento contable. ¿Qué va a cambiar? Y bueno, no tengo pendientes de pago, sino que retornos cooperativos a capitalizar.
¿Ok? Cuando emito las acciones y la capitalizo, lo doy de baja. ¿Estamos bien? Vamos con el... ¿Estamos bien o no? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el cálculo de los retornos de los asociados. ¿Sí? ¿Qué, qué diferencia tienen las cooperativas como una sociedad comercial? Que distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios. Más allá de que lo digamos en forma teórica, ustedes visualícenlo. La cooperativa lo que quiere es prestar el servicio, no quiere ganar dinero. Entonces, si yo soy asociado a una cooperativa de luz, yo soy el único asociado, y al fin del ejercicio tiene un excedente conmigo de 100, ¿qué quiere decir? Que me cobró más de lo que me tenía que cobrar. Entonces, ¿cómo me va a hacer la devolución después de hacer todo el cálculo? En función a cuánto usé. Mientras más use, más me va a tener que devolver. ¿Por qué me va a tener que devolver más? Y porque me cobro más. Entonces, ¿qué diferencia tiene una sociedad comercial? Supongamos que tenemos 3 socios. Hay uno que aporta 50, otro 30 y otro 20. Si hay resultados, ¿qué va a pasar? Y el que más aportó es el que más se va a llevar. Pero en las cooperativas no tiene nada que ver lo que aporten. Va a ser en proporción al uso. Entonces, en la cooperativa, en este caso, imaginemos que es de una cooperativa de provisión de energía. Hay un usuario que usó 20 kilowatts, otro 30 y otro 50. Y el que más le vamos a devolver va a ser este. ¿Por qué le vamos a devolver más a este? Y porque es el que más le cobre. ¿De acuerdo? Funciona así el razonamiento de la devolución de los excedentes. Vamos a ver el cálculo de los retornos. ¿Qué nos dice? Una cooperativa que posee 2 secciones presenta la siguiente información. Excedente del ejercicio 550. Fíjense que ya tenemos clasificado el resultado, el excedente. Resultado gestión cooperativa con asociados 400, resultado gestión cooperativa no asociados 130 y resultado por operaciones ajenas a la gestión cooperativa 20, perdón. ¿Sí? No sé por qué se pasa. Como tenemos varias secciones, ¿qué nos pide? Y siempre tenemos que clasificar por sección. Resultado sección energías. Hay 6 usuarios, 5 de ellos son asociados. El número 3 no está asociado. Acá nos dice cuánto capital aportaron. ¿Me interesa algo el capital aportado? No, la cooperativa no me interesa. ¿Los kilowatts consumidos? Sí, para hacerle el retorno, para el cálculo del retorno. ¿Y los metros cúbicos consumidos? Sí, para calcular el retorno también. Ahora le hago una pregunta. ¿La sección agua dio resultado positivo? ¿Tuvo excedente? No. ¿Le voy a repartir algo a estos? No. ¿A quién le voy a repartir? A los de acá. ¿Sí? A estos usuarios que consumieron energía eléctrica que dio un resultado positivo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué nos decía en una de las partes teóricas? Que antes de repartir íbamos a tener que compensar todas las acciones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a recalcular cómo se calcula el retorno. Entonces,
Esto es lo que tenemos en el enunciado. Tenemos 6 usuarios, hay uno que no es asociado, nos dice el capital aportado, los kilowatts y los metros. El capital no nos sirve para nada. No estamos en una sociedad comercial, no me interesa. Los metros consumidos, y no me interesa porque la selección de agua dio un quebranto. Entonces, lo único que me va a interesar son los kilowatts consumidos. Le hago una pregunta antes que pase la presentación. ¿Cómo asignarían ustedes el retorno a cada usuario? Porque esto no es contabilidad 4 ni hay un sentido común. ¿Cómo harían para repartir ustedes? Por el retorno. ¿Están de acuerdo? O sea, ustedes, una vez que calcularon el excedente repartible, calcularon las reservas, los fondos, le queda el retorno. ¿Y cómo lo van a distribuir? Y en función de la proporción de lo que haya usado cada uno. Pero teniendo en cuenta que acá hay uno que no es asociado, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿La proporción la voy a sacar sobre 810? Y no, si tengo un no asociado ahí, no me interesa el no asociado. ¿Cómo voy a calcular? La suma de los kilowatts consumidos solamente de los asociados. ¿Qué? ¿Encima que no es asociado yo le voy a dar plata? No. Porque ¿a quién fue el que le cobré de más? Y el asociado. Entonces, ¿está claro ahí o no? Bien. Entonces, resultado del ejercicio. Perdón, excedente del ejercicio. Tenemos la clasificación según qué tipo de resultado es. Tenemos que hacer esto como si fuera, ¿qué sería esto? El proyecto, ¿sí? Excedente del ejercicio, 550. Siempre se parte del excedente del ejercicio. 150 a la reserva especial. ¿Por qué? 130 por excedentes con no asociados y 20 por ajeno a la gestión cooperativa. ¿Tenía que reconstituir alguna reserva, me decía el ejercicio? No, nada. Entonces ahí calculo el excedente repartible. ¿Cuánto es el excedente repartible? 400. Acá es donde ustedes ven claramente que el excedente repartible ¿de dónde viene siempre? De la gestión cooperativa con asociados. A ese excedente repartible, ¿qué le calculamos? 5% de la reserva legal y a los fondos. Me queda para repartir 340. Esto es lo que voy a repartir. No se confunden con el excedente repartible, ¿no? Esto es lo que voy a tener que repartir. Los retornos. Entonces, esto es lo que consumió cada uno de los asociados. Lo que consumió el no asociado no me interesa. Me cambia el total porque elimino ese valor. Calculo el porcentaje. 170 sobre 680 es el 25%. Y bueno, el 25% ¿a qué se lo aplico? A los 340. Ese es el retorno que le corresponde a cada uno de los asociados. 25 por 340, 31,25 por 340 y demás. ¿Este valor puede cambiar respecto a este? No, es una distribución, o sea, estoy repartiendo estos 340. ¿Está muy bien? Lo Sí, sí. fundamental es que se aprendan el cuadro. ¿Por qué? Después se empiezan a mezclar qué hacen con las reservas y demás. Sigan la lógica como yo les mostré el cuadro. ¿De acuerdo? Y una pregunta capciosa viene acá. ¿Qué pasa si agua hubiera dado positivo? ¿Cambian algo? Y tengo que ver cuánto le reparto de agua. Igual, me fijo si tengo algún asociado o no asociado, los no asociados los saco y distribuyo lo que me queda. Y si hubiera tenido otra sección más, y lo mismo. Ahí van el resultado por selección. Exacto.
Ahí van el dato del resultado por sección. ¿Ok? Bien. Hasta ahora estuvimos analizando la parte de los resultados. ¿Venimos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Se está explicando más o menos bien? Entiendo que sí. Bueno, recién veníamos viendo el resultado de las cooperativas. Vimos qué pasaba cuando había excedentes. Pero también puede haber quebrantos. No siempre vamos a tener excedentes, podemos tener quebrantos. ¿Qué tenemos que hacer con los quebrantos? Y los tenemos que absorber. Entonces, ¿cómo absorbemos los quebrantos? ¿Cómo absorbemos los quebrantos? Hay un orden para absorber los quebrantos. Primero se absorbe el quebranto con la reserva especial del artículo 42. ¿De dónde venía lo que teníamos acá en la reserva especial del artículo 42? Y de lo ajeno. ¿Puedo tener algo ahí que sea con asociado? No. Entonces, primero absorbemos la reserva. Si yo la consumo todo, ¿con qué sigo? Con la reserva legal. Si consumo toda la reserva legal, ¿con qué sigo? Con el ajuste de capital irrepartible. Y si consumo todo esto, con el ajuste del capital cooperativo. ¿Ok? Así lo absorbo. ¿Qué pasa cuando lo absorbo? En los años siguientes, si tengo resultados, gestión cooperativa con asociados, tengo que reconstituirlo. Y el orden es inverso. Primero reconstituyo el ajuste de capital cooperativo, después el ajuste del capital irrepartible, después se me mueve esto, después la reserva legal y por último la reserva especial. ¿De acuerdo? Vamos a ver un caso. Al 31 del 10, la cooperativa de trabajo, siempre esto es importante, Futuros Contadores Limitada, tiene el siguiente patrimonio neto. Capital cooperativo 4.000, reserva legal 200, reserva especial 100 y el resultado del ejercicio, que es un quebranto, es 250. ¿Puedo tener un quebranto? Sí, 250. Conforme a estos datos, realizar el proyecto de absorción de quebrantos y su asiento contable. Después, ¿qué nos dice? Que al 31 del 10 del año siguiente se obtiene un excedente con asociados de 550. Entonces, se debe elaborar la propuesta de distribución y realizar la registración contable. Bien, si yo hubiera tenido un excedente positivo acá, es una redundancia, si yo hubiera tenido un excedente del ejercicio, ¿qué tengo que hacer? El proyecto de distribución. ¿Está claro? ¿Y si tengo un quebranto? Ah, bueno, no, si tengo un quebranto no hago nada. No, lo que tengo que hacer es el proyecto de absorción de quebrantos. ¿Por qué? Porque ese proyecto se lo tengo que presentar con 15 días de anticipación a la asamblea para que la asamblea lo evalúe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejercicio. Proyecto de absorción de quebrantos. ¿Qué pasa si no le ponen proyecto de absorción de quebranto? Va a estar mal. ¿Cómo van a absorber el quebranto? De 250. ¿Qué dijimos? Primero con la reserva especial. ¿Puedo absorber 250? No, porque solo tengo 100 en la reserva especial. Absorbo con 100. ¿Me faltan 150? Bueno, lo absorbo con la reserva legal. Todo esto lo hago porque me alcanza. Si no me alcanzara, debería seguir subiendo, debería seguir compensando con otros conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es el excedente repartible? Cero. ¿Puedo constituir reserva legal, fondo o un retorno a los asociados? No, no puedo. ¿Ok? ¿Cuál es el asiento contable que vamos a hacer? Y como tuve una pérdida, resultado no asignado, lo cancelo por el haber.
y bajo reserva especial por 100 y reserva legal por 150. ¿Estamos bien? Recuerden, si dan quebrantos, tienen que hacer el proyecto de absorción de quebrantos. Si no le ponen el título y si no lo hacen así, también va a estar mal. Recuerden que esto es lo que ustedes le mandan a la asamblea y esto es al día siguiente que la asamblea aprueba. ¿Ok? ¿Qué nos decía después? Que al año siguiente, en octubre del 2023, se obtiene un excedente con asociados de 550. Se debe elaborar la propuesta de distribución y realizar la registración contable. Si hubiera retornos, porque no sabemos, el Consejo siempre propone la distribución 100% en efectivo y la Asamblea siempre lo aprueba. Le hago una pregunta antes de seguir con el ejercicio. Si al año siguiente, yo en el anterior tuve pérdida y la absorbí con reserva legal y reserva especial. Al año siguiente tengo 550 de excedente con no asociado. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo reconstituir reserva? Claro. ¿Por qué? Solo puedo reconstituir con qué? Con el resultado de la gestión cooperativa con asociados. Entonces, si al año siguiente, en este caso, como es con asociados, armamos proyecto de distribución de excedentes, resultado del ejercicio, excedente por 550. ¿Qué es importante saber acá? Primero va la reserva legal, después va la reserva especial y allí recién me queda el excedente repartible. Acá otra vez, parece ilógico, pero si en un examen ustedes tenían que reconstituir de reserva legal 600, no pueden poner acá 600. ¿Cuánto van a poner? Y 550. Me quedan 50 para el otro año, más los 100 de la reserva especial. ¿Lo visualizan? No puedo repartir más de lo que yo tengo del excedente. ¿Bien? Entonces, excedente repartible, me queda 300. Sí, ahora que tengo el excedente repartible, ¿qué hago? Calculo el 5% de reserva legal, el 5% de los fondos, determino el retorno de los asociados. Recuerden no hacer flechitas, cuadros sinópticos, ni poner retorno a pagar, es retorno a los asociados. Y poner la propuesta. Se propone en la asamblea que el retorno se distribuya 100% en efectivo. ¿Ok? Cuando la asamblea lo aprueba, ¿qué registramos? Si era un resultado positivo, lo cancelamos por el debe. Ahí estamos reconstituyendo la reserva especial por 100. La reserva legal, una parte se reconstituye, 150, y otra parte son los 15 que constituyen el ejercicio. Después tenemos los 15 de los fondos y por último los retornos pendientes de pago. Cuando realmente se efectivice el pago, ¿por qué acá no va caja? No se abona en el momento. ¿Sí? Cuando se abona, retornos pendientes de pago a caja. ¿Bien? ¿Dudas? Déjenme volver a lo más importante para entender. Esto es lo más importante para entender. Con esto resumimos cooperativas. Excedente, si es con no asociado o es ajeno a la gestión cooperativa, va a la reserva especial. Si tengo resultados con los asociados, si hubiera usado reservas, las compenso antes de calcular el excedente repartible. Del excedente repartible es donde se computa la reserva legal y los fondos. Y lo que queda es el retorno, que después es lo que vimos, que una parte va a los asociados en función al uso. Y si tuviera dos secciones, tengo que tener en cuenta la sección.
Esto es lo que tienen que visualizar ustedes de cooperativa, entender la mecánica, no equivocarse en la clasificación, no puede cambiar el excedente, y los conceptos tienen que ser exactos. Los nombres de los fondos tienen que ser esos. El proyecto de distribución tiene que estar armado como lo presentamos. Esos son los errores que habitualmente vemos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre fíjense que acá hay una barrera. Acá hay una barrera. Nada que tenga con no asociados o ajenos a la gestión cooperativa puede ir a retorno. Esto siempre va a reserva especial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Quedó alguna pregunta en el Meet? Todo claro, profe. Bueno. El miércoles tenemos clase de repaso. Yo les aconsejo que vayan o que se conecten si es que necesitan revisar algún concepto y demás. ¿De acuerdo? Es un repaso para el parcial. Mira, yo puntualmente voy a presentar un ejercicio de conversión. Voy a estar con el profe Terreno. Él me imagino que va a abordar otra parte, otro tema. Así que están todos cordialmente invitados. No, no se confundan con cooperativa. Traten de entender ese cuadro que les di y créanme que no van a tener inconveniente. Es solamente eso. Después, ¿qué puede pasar? Y bueno, fíjense que hay algunos ejercicios que hay más secciones, pero si ustedes tienen en mente, digamos, cuál es el camino lógico de cada uno de los resultados o de los excedentes, ya está. Hay un solo camino lógico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, gracias por conectarte en este horario que fue un poco complejo. Nos encontramos el miércoles. Si tienen alguna otra consulta, pueden utilizar los foros, recuerden. ¿Ok? Chao, profe, Genial, muchas profe, muchas gracias. gracias. Buenas tardes para Miércoles. todos. Hasta luego.